Mi hijo me humilló fingiendo no conocerme. Cuando me vio como jardinero en la casa de su suegro, yo solo reí. Cariño, ven, quiero presentarte al nuevo jardinero que contrató papá. Mariana me señaló con esa sonrisa educada que usan los ricos cuando hablan de la servidumbre. Yo estaba arrodillado junto a los rosales, con las manos enterradas en tierra húmeda. Rodrigo se acercó despacio, ajustándose los gemelos de oro de su traje de 50,000 pesos. Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron. 35 años de memoria brillaron entre nosotros en un segundo eterno. Yo cargándolo en brazos. Él llorando sobre mi hombro el día que enterramos a su madre. Sus manos pequeñas, aferrándose a las mías cuando le enseñé a andar en bicicleta. Mariana sonrió esperando la cortesía de su esposo. «Mucho gusto», dijo Rodrigo con voz plana, extendiendo apenas la mano. «¿Cómo se llama?» Mi pecho se apretó. Mi garganta se cerró. «José Herrera, señor», respondí con la voz quebrada. Él retiró la mano rápido, como si mi sudor lo contaminara. «Bueno, espero que haga buen trabajo. Los jardines de mi suegro son muy importantes». Se dio la vuelta. Mariana lo tomó del brazo y se fueron hablando de su próximo viaje a Europa. Yo me quedé ahí, arrodillado en la tierra, con el corazón hecho pedazos. Entonces algo dentro de mí se rompió de forma extraña. No sentí tristeza, sentí risa. Una risa amarga que subió desde el estómago hasta mi garganta y salió como un sonido seco, casi demente, porque en el bolsillo de mi camisa vieja llevaba un sobre amarillento. Dentro había documentos notariales de 1978, documentos que probaban que esta mansión, estos jardines, esta fortuna de 500 millones de pesos, legalmente me pertenecían. Mi hijo acababa de negar a su padre, y su padre estaba a punto de quitarle todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es José Herrera, y durante 72 años he vivido con las manos sucias. No es una queja, es un hecho. Las manos de un jardinero nunca están completamente limpias. La tierra se mete bajo las uñas, en las grietas de los nudillos, en las líneas profundas de las palmas. El agua y el jabón quitan la superficie, pero el color oscuro permanece, como una marca, como un recordatorio de quién eres y de dónde vienes. Nací en un pueblo pequeño cerca de Monterrey, tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas nuevos. Mi padre trabajaba cortando caña de azúcar. Mi madre lavaba ropa ajena en el río. Éramos pobres de esa pobreza antigua, la que no se cura con un golpe de suerte, sino con generaciones de esfuerzo. Cuando tenía 17 años, mi padre murió de un infarto en medio del cañaveral. Tenía 42 años, pero parecía de 70. El trabajo mata lento pero seguro. Mi madre lloró 3 días seguidos y después se secó las lágrimas con el delantal y me dijo: «José, tú no vas a terminar como tu padre, tú vas a buscar algo mejor». Pero ¿qué es mejor cuando no tienes educación, no tienes dinero, no tienes conexiones? Yo encontré mi respuesta en las plantas. Me mudé a Monterrey con 20 años y 200 pesos en el bolsillo. Conseguí trabajo como ayudante de jardinero en una casa del centro. El dueño era un viejo español que sabía de rosas como otros saben de dinero. Me enseñó todo: cómo podar sin matar, cómo leer la tierra con los dedos, cómo hacer que algo muerto reviva con paciencia y agua. Trabajé para él 7 años. Cuando murió, me dejó sus herramientas y una carta de recomendación escrita a mano. Esa carta abrió puertas. Empecé a trabajar en casas grandes, mansiones de familias ricas que querían jardines perfectos, pero que nunca miraban a quien los cuidaba. Yo era invisible. Un hombre con sombrero de paja y manos oscuras que aparecía los martes y viernes, regaba, podaba y desaparecía sin hacer ruido. Eso me convenía. A los 30 años conocí a Lucía en la parada del camión.
Ella trabajaba limpiando oficinas en el centro. Tenía ojos tristes y manos tan ásperas como las mías. Nos enamoramos despacio, como se enamora la gente que conoce el cansancio, sin grandes palabras, sin promesas imposibles, solo compañía honesta y silencio cómodo. Nos casamos en una iglesia pequeña con 10 invitados. La fiesta fue en casa de mi madre, con tamales y cerveza barata. Lucía llevaba un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma. Yo llevaba mi único traje, comprado de segunda mano. Fue el día más feliz de mi vida. Un año después nació Rodrigo. Lucía tuvo un parto difícil. Casi la perdemos. Los doctores dijeron que no podríamos tener más hijos. No importó. Rodrigo era suficiente. Era todo. Recuerdo la primera vez que lo cargué. Pesaba 3 kilos 200 gramos. Cabía en mis antebrazos. Tenía los ojos cerrados y los puños apretados como si ya estuviera listo para pelear contra el mundo. «Este niño va a ser alguien», dije. «Sí», respondió Lucía con voz débil desde la cama. «Alguien mejor que nosotros». Y ahí empezó todo. Trabajé doble, a veces triple. Jardines por la mañana, construcción por la tarde, vigilancia nocturna los fines de semana. Dormía 4 horas. Comía lo que sobraba. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía. Pero Rodrigo tenía zapatos nuevos. Rodrigo tenía útiles escolares completos. Rodrigo nunca pasó hambre. Lucía también trabajaba hasta quebrarse. Limpiaba casas, planchaba ropa, hacía costuras. Entre los dos juntábamos cada peso como quien junta agua en el desierto. Rodrigo creció bien. Era inteligente, le gustaba leer, sacaba buenas calificaciones. Los maestros decían que tenía futuro. «Este niño debe ir a la universidad», nos dijeron. Universidad. Esa palabra sonaba imposible, cara, lejana, para gente de otro mundo. Pero Lucía me miró con esos ojos tristes que ya no eran tan tristes y dijo: «Lo vamos a lograr, José». Y lo logramos. Vendimos todo lo que no era esencial. Pedimos préstamos. Acepté trabajos que otros rechazaban. Lucía cosía hasta que los dedos le sangraban. Rodrigo entró a una universidad privada en Monterrey, administración de empresas. Cada mes pagábamos 25,000 pesos de colegiatura. Era más de lo que ganábamos juntos, así que pedimos más préstamos. La deuda crecía como planta mala. Pero Rodrigo estaba estudiando. Rodrigo iba a ser alguien. Entonces, en su 3er año de universidad, Lucía empezó a toser. Al principio pensamos que era gripa. Después pensamos que era algo del pecho. Cuando finalmente fuimos al hospital, ya era demasiado tarde. Cáncer de pulmón. Etapa 4. Los doctores dijeron que tal vez 6 meses. Lucía duró 4. Murió en casa, en nuestra cama, agarrando mi mano con la suya. Rodrigo estaba de un lado, yo del otro. Ella nos miraba con amor infinito y culpa infinita. «Perdón por no poder quedarme», susurró. «No digas eso», le rogué con lágrimas. «Descansa, mi amor, descansa». Cerró los ojos y no los volvió a abrir. Fue hace 30 años y todavía la extraño cada mañana. Después de su muerte, Rodrigo cambió. Se volvió más serio, más distante, más ambicioso. Como si la muerte de su madre le hubiera enseñado que la pobreza mata y que él no iba a morir así. No lo culpé. Terminó la universidad con honores. Consiguió trabajo en una empresa grande. Empezó a ganar bien. Se mudó a un departamento en la zona rica de Monterrey. Yo seguía en nuestra casa vieja, cortando pasto ajeno. Nos veíamos cada vez menos. Las invitaciones de boda nunca llegaron a mi casa. Me enteré por doña Clara, mi vecina, quien lo escuchó de su sobrina que trabajaba en una florería del centro. Rodrigo Herrera se casaba con Mariana Beltrán, hija única de don Arturo Beltrán, uno de los empresarios más poderosos de Monterrey. «José, ¿es cierto que tu hijo se casa?», preguntó doña Clara una tarde mientras yo regaba las macetas de mi portal.
Me quedé con la manguera en la mano, el agua cayendo sobre mis pies. ¿Qué dice? Que Rodrigo se casa con una Beltrán. Dicen que la boda será en la catedral, dicen que habrá 500 invitados. El agua seguía cayendo, mis zapatos ya estaban empapados. No sabía, dije con voz hueca. Doña Clara me miró con esa compasión que duele más que el desprecio. Ay, José, los hijos a veces olvidan de dónde vienen. Cerré la llave del agua. Entré a mi casa. Me senté en la mesa de la cocina donde Lucía y yo habíamos cenado miles de noches, y lloré como no lloraba desde su funeral. Llamé a Rodrigo esa noche, 3 veces. No contestó, le dejé un mensaje. Hijo, soy yo. Escuché sobre tu boda. Estoy muy feliz por ti. Llámame cuando puedas. No llamó. Esperé 1 semana, 2 semanas, nada. Finalmente, fui a buscarlo a su oficina. El edificio era de cristal y acero, tan alto que dolía el cuello mirarlo completo. El guardia de seguridad me detuvo en la recepción. ¿A quién busca? A mi hijo, Rodrigo Herrera. Trabajo en el piso 12. ¿Tiene cita? Soy su padre. El guardia me miró de arriba abajo, mi camisa vieja, mis pantalones manchados de tierra, mis zapatos desgastados. Espere aquí. Llamó por teléfono. Habló en voz baja. Colgó. El señor Herrera está en una junta importante. No puede atenderlo. Esperaré. No puede esperar aquí, señor. Estas son oficinas privadas. Me quedé parado ahí, sintiéndome pequeño en ese vestíbulo enorme con piso de mármol. Dígale que su padre necesita hablar con él. Por favor. El guardia suspiró. Ya le di el mensaje. No puede recibirlo. Salí de ese edificio caminando despacio, con la cabeza agachada, sintiendo las miradas de la gente elegante que entraba y salía. Gente del mundo de Rodrigo, gente que nunca tendría las manos sucias como las mías. La boda fue un sábado de junio, soleado, caluroso, hermoso. Yo no estuve ahí, pero fui. Me paré afuera de la catedral, entre los curiosos que siempre se juntan a ver bodas de ricos. Llevaba mi mejor ropa, que seguía siendo ropa vieja, pero la había lavado 3 veces y planchado con cuidado. Vi llegar los carros lujosos, vi bajar a los invitados con trajes caros y vestidos brillantes. Vi a don Arturo Beltrán, un hombre gordo con cara de piedra, saludando a todos como si fuera el rey del mundo. Vi a Mariana, bella, elegante, con un vestido blanco que debió costar 200,000 pesos o más. Parecía una princesa de revista. Y vi a Rodrigo, mi hijo, vestido de negro impecable, el cabello peinado hacia atrás con gel, una sonrisa perfecta, los ojos brillantes. Se veía feliz, se veía exitoso, se veía como alguien que había olvidado completamente de dónde venía. Traté de acercarme. Un guardia de seguridad me bloqueó el paso. Solo invitados, señor. Soy el padre del novio. Me miró con duda. Su nombre no está en la lista. Debe haber un error. Soy José Herrera, padre de Rodrigo Herrera. El guardia revisó su tableta. Negó con la cabeza. No aparece, señor. Tendrá que retirarse. En ese momento, Rodrigo pasó a menos de 5 metros de mí. Iba tomado del brazo de Mariana, riendo de algo que ella decía. ¡Rodrigo!, grité. Él volteó. Nuestras miradas se cruzaron por medio segundo. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi el pánico, vi la vergüenza y vi cómo fingía no haberme escuchado y seguía caminando hacia la entrada de la catedral. El guardia me empujó suavemente hacia atrás. Por favor, señor, retírese o llamaré a la policía. Me alejé. Caminé 3 cuadras. Me senté en una banca de la plaza. Y ahí me quedé, viendo pasar las horas, imaginando la ceremonia que estaba sucediendo sin mí. La misa, los votos, el intercambio de anillos, el beso, los aplausos, todo sin el padre del novio. Esa noche, doña Clara tocó a mi puerta con un plato de sopa caliente. José, tienes que comer algo. No tengo hambre. Por favor, por Lucía. Ella no querría verte así. Me senté a la mesa.
Tomé la cuchara, pero no pude tragar. ¿Sabes qué es lo peor, Clara?, dije con voz quebrada. Que entiendo por qué lo hizo. Yo soy un jardinero viejo, un hombre que huele a tierra y sudor, un recordatorio de la pobreza. Él se casaba con una Beltrán. ¿Cómo iba a presentar a su padre el jardinero? No digas eso. Es la verdad. La verdad es que criaste a un ingrato. Tal vez tenía razón, o tal vez yo había fracasado como padre. Esa noche encontré la caja de fotografías viejas que guardaba debajo de mi cama. Fotos de Rodrigo de niño. Rodrigo en su primera bicicleta. Rodrigo graduándose de primaria. Rodrigo con su madre antes de que ella enfermara. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriendo, orgulloso, feliz. Pero en su boda yo no existía. Cerré la caja, la guardé, y algo dentro de mí se endureció como piedra. 3 meses después de la boda, el dinero se acabó. Los préstamos que había pedido para la universidad de Rodrigo seguían ahí, cobrándose solos cada mes. 78,000 pesos de deuda. Los intereses crecían como maleza. Mi pensión de jubilación apenas alcanzaba para comer. La casa necesitaba reparaciones que no podía pagar. Necesitaba trabajo. A los 72 años, con la espalda adolorida y las rodillas hinchadas, salí a buscar trabajo como si tuviera 20 otra vez. Toqué puertas. Ofrecí mis servicios. Nadie quería contratar a un viejo. Usted ya está muy grande para este trabajo, me decían. Busque algo más tranquilo, me sugerían con lástima. Pero yo necesitaba dinero. No lástima, fue doña Clara quien me dio la noticia. José, mi sobrina dice que en la florería están buscando jardinero para una casa grande. Pagan bien, 12,000 pesos al mes. 12,000 pesos. Era más de lo que había ganado en años. ¿Dónde es? En San Pedro Garza García, una mansión enorme. Dicen que el dueño es muy exigente pero paga puntual. San Pedro, la zona más rica de Monterrey, donde vivían los empresarios, los políticos, la gente de apellidos importantes. Al día siguiente fui a la florería. La dueña me entrevistó rápido. ¿Tiene experiencia? 50 años, señora. ¿Puede trabajar 6 días a la semana? Sí. El patrón es don Arturo Beltrán. Es muy estricto con sus jardines. Si algo se muere, lo despide inmediatamente. Beltrán. El apellido me cayó como piedra en el estómago. ¿Don Arturo Beltrán? Repetí. Sí. ¿Lo conoce? Por supuesto que lo conocía. Era el suegro de mi hijo, el hombre cuya familia había borrado mi existencia. Debía haberme ido en ese momento. Debía haber rechazado el trabajo, pero tenía hambre, tenía deudas, tenía orgullo herido que necesitaba sanar de alguna forma. No lo conozco, mentí. ¿Cuándo empiezo? El lunes, a las 7 de la mañana. El lunes llegué a la dirección que me habían dado. La reja era de hierro forjado, tan alta como 3 hombres. Detrás se veía un jardín inmenso y una casa que parecía hotel de lujo. Toqué el timbre. Una empleada me abrió. ¿Es usted el jardinero nuevo? Sí, señora. Pase, don Arturo lo espera. Caminé por el sendero de piedra. Los jardines estaban descuidados. Pasto crecido, flores marchitas, arbustos sin forma. Se notaba que el jardinero anterior se había ido hace tiempo. Don Arturo me esperaba en la terraza. Era más gordo en persona que en las fotos de la boda. Vestía pantalón de lino blanco y camisa azul. Fumaba un puro caro. ¿Usted es José Herrera? Sí, señor. Tiene cara de viejo. ¿Puede con el trabajo? Puedo, señor. Mis jardines son mi orgullo. Quiero que estén perfectos. Si veo una sola hoja fuera del lugar, lo despido. ¿Entendido? Entendido. El pago es quincenal. Empieza hoy. La empleada le dará las herramientas. No hubo apretón de manos, no hubo bienvenida, solo órdenes. Me puse a trabajar. El primer día corté el pasto. El segundo, podé los arbustos. El tercero, resembré las áreas muertas. Era trabajo duro para un hombre de mi edad.
pero lo hacía bien. Sabía lo que hacía. Durante 2 semanas no vi a nadie más que a don Arturo y a las empleadas. La casa era enorme pero silenciosa. A veces escuchaba voces adentro, pero nunca vi quién vivía ahí. Hasta ese martes. Yo estaba arrodillado junto a los rosales, plantando bulbos nuevos, cuando escuché el motor de un carro entrando. Un BMW negro, nuevo, brillante. Se estacionó cerca de la entrada principal. La puerta del copiloto se abrió primero. Bajó una mujer joven, elegante, con lentes de sol grandes y vestido blanco. Mariana. Mi corazón empezó a latir rápido. La puerta del conductor se abrió después. Bajó Rodrigo, mi hijo, mi Rodrigo. Vestía traje gris oscuro, corbata roja, zapatos que brillaban bajo el sol. Se veía importante, exitoso, perfecto. Yo estaba arrodillado en la tierra, con las manos sucias, el sombrero viejo, la camisa empapada de sudor. Me quedé paralizado. Rodrigo caminó hacia la entrada tomando a Mariana de la cintura. Hablaban de algo, reían, pasaron a 3 metros de mí. No voltearon, no me vieron, o fingieron no verme. Entraron a la casa. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé ahí, arrodillado, con un bulbo de rosa en la mano temblorosa. Así que esto era. Rodrigo vivía aquí, en la mansión de su suegro, con su esposa perfecta, en su vida perfecta, y yo era el jardinero invisible que cuidaba sus rosas. El universo tiene un sentido del humor cruel. Esa noche apenas pude dormir. Pensé en renunciar, pensé en confrontarlo, pensé en gritarle todo el dolor acumulado, pero no hice nada. Volví al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, porque necesitaba el dinero, y porque una parte oscura de mí quería ver hasta dónde llegaría su negación. El encuentro inevitable sucedió un jueves por la tarde. Yo estaba reparando el sistema de riego cerca del comedor principal. Había una fuga que empapaba las piedras decorativas. Don Arturo me había gritado esa mañana que lo arreglara inmediatamente o buscaría otro jardinero. Trabajaba concentrado, con las manos metidas en el lodo, cuando escuché voces acercándose desde adentro de la casa. «Papá quiere que revises los contratos antes de la cena», decía Mariana. «Ya los revisé 3 veces. Están perfectos», respondía Rodrigo. Mi cuerpo se tensó. Reconocería esa voz en cualquier parte del mundo. Seguí trabajando. Mantuve la cabeza agachada. Tal vez pasarían de largo, tal vez no me verían, pero se detuvieron justo frente a la ventana del comedor, a menos de 2 metros de donde yo estaba. «¿Y ese viejo qué hace ahí?», preguntó Mariana con tono molesto. Levanté la vista lentamente. Mariana me miraba a través del cristal con expresión de fastidio. Rodrigo estaba a su lado, revisando su teléfono. «Es el jardinero nuevo que contrató papá», dijo ella. «Cariño, ven, quiero presentártelo». Mi corazón se detuvo. Mariana salió al jardín. Rodrigo la siguió sin levantar la vista del teléfono. «Disculpe, señor», me llamó Mariana con esa voz dulce y falsa que usan los ricos. «Venga un momento». Me puse de pie despacio. Mis rodillas crujieron. Limpié mis manos en el pantalón, pero la tierra no salió completamente. Caminé hacia ellos. Cada paso pesaba como plomo. Mariana sonreía. Rodrigo finalmente guardó su teléfono y me miró. Nuestros ojos se encontraron. Vi todo en ese instante. El reconocimiento, el pánico, la decisión rápida. «Cariño, este es el nuevo jardinero», dijo Mariana alegremente. «Papá dice que hace buen trabajo». Rodrigo me miró de arriba a abajo. Su expresión no cambió, fría, distante, como si estuviera evaluando una herramienta. Extendió la mano. «Mucho gusto. ¿Cómo se llama?» Su voz sonó tranquila, profesional, perfectamente controlada, pero su mano temblaba ligeramente. «José Herrera, señor», respondí con voz ronca. Mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Rodrigo estrechó mi mano rápidamente y la soltó como si quemara.
Bienvenido. Espero que mantenga los jardines en buen estado. Son muy importantes para mi suegro. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en jardinería?, preguntó Mariana con curiosidad inocente. Toda mi vida, señora. ¿Tiene familia? La pregunta me atravesó como cuchillo. Miré a Rodrigo directamente a los ojos. Tuve una esposa. Murió hace muchos años. Y un hijo. Rodrigo no parpadeó. No se movió. Su rostro era una máscara perfecta. ¿Y su hijo?, insistió Mariana. Se fue. Hace tiempo que no sé de él. Qué triste, dijo Mariana con lástima falsa. Bueno, espero que se sienta cómodo aquí. Si necesita algo, puede pedirle a las empleadas. Gracias, señora. Mariana se dio la vuelta para entrar. Rodrigo se quedó un segundo más. Nos miramos en silencio. Yo quería gritarle, quería abrazarlo, quería preguntarle cómo había llegado a esto, cómo podía mirarme a los ojos y fingir que no me conocía. Pero no dije nada, y él tampoco. Se dio la vuelta y siguió a su esposa. Me quedé parado ahí, con las manos sucias y el corazón destrozado, viendo cómo la puerta se cerraba detrás de ellos. Volví a mi trabajo. Arreglé la fuga, recogí mis herramientas, trabajé hasta que se puso el sol. Cuando terminé, me senté en un banco de piedra al fondo del jardín, lejos de las ventanas, y lloré en silencio. No lloré por tristeza, lloré por rabia, rabia contra mi hijo que me había negado 2 veces, rabia contra mí mismo por permitirlo, rabia contra la vida que nos pone en lugares donde los padres deben arrodillarse frente a sus hijos. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa, pasé frente a una notaría vieja en el centro. Llevaba años cerrada, con un letrero de «Se vende» en la ventana. Algo en mi memoria se activó. Me detuve. Miré el edificio. Era el mismo lugar donde, hacía 47 años, yo había firmado unos documentos. Documentos relacionados con un terreno que mi abuelo había dejado. Documentos que nunca había vuelto a pensar porque parecían no valer nada. Un terreno en las afueras de San Pedro Garza García. Un terreno que en aquel entonces era monte seco y piedras. Un terreno que ahora, si mis cálculos no fallaban, estaba justo donde se construyó el fraccionamiento más caro de Monterrey. El fraccionamiento donde estaba la mansión de don Arturo Beltrán. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Sería posible? Caminé más rápido hacia mi casa. Busqué entre mis cajas viejas, papeles amarillentos, fotografías, recibos antiguos, y ahí, en una carpeta que no abría desde la muerte de Lucía, encontré el sobre. Escrituras notariales de 1978. Terreno registrado a nombre de José Herrera. Ubicación, kilómetro 15, carretera a San Pedro Garza García. Mis manos temblaban mientras leía. Este papel valioso, este papel olvidado, este papel que podía cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada mañana llegaba a la mansión a las 7 en punto. Saludaba a las empleadas, recibía órdenes de don Arturo y trabajaba bajo el sol caliente de Monterrey, sabiendo que en cualquier momento podía cruzarme con mi hijo. Y me crucé muchas veces. Rodrigo y Mariana vivían en el ala este de la mansión. Salían temprano a trabajar y regresaban por las tardes. A veces se quedaban a cenar con don Arturo en la terraza, donde yo podía escuchar sus conversaciones mientras regaba las plantas cercanas. Hablaban de negocios, de inversiones, de viajes a Miami y Nueva York, de la nueva casa que querían construir en Cabo San Lucas. Hablaban de un mundo que yo nunca conocería. El primer insulto llegó un martes. Yo estaba podando los setos cerca de la alberca cuando Rodrigo salió con 3 hombres de traje, colegas de trabajo. Reían fuerte, con vasos de whisky en la mano. «Mira nada más estos jardines», dijo uno de ellos. «Tu suegro sí que tiene buen gusto». «Lo mejor de Monterrey», respondió Rodrigo con orgullo. «Aquí todo debe ser perfecto». «¿Y ese viejo?»,
preguntó otro, señalándome con la barbilla. Rodrigo ni siquiera volteó a verme. El jardinero, un pobre hombre que apenas sirve para cortar césped. Los otros rieron. Se ve cansado. ¿Cuántos años tiene? ¿100? No sé, no importa. Mientras haga su trabajo y no estorbe, puede quedarse. Seguí podando. Las tijeras temblaban en mis manos. Corté una rama, después otra. Mantuve la cabeza agachada. Apenas sirve para cortar césped. Las palabras se clavaron como espinas. El segundo insulto fue peor. Un sábado por la tarde, don Arturo organizó una reunión en el jardín. Empresarios importantes, políticos, gente con poder y dinero. Yo estaba limpiando las hojas secas cerca de las mesas cuando escuché la voz de Mariana. «Papá, ¿no puedes pedirle al jardinero que se retire? Huele horrible». Don Arturo me miró con fastidio. «José, vete a la parte de atrás. No quiero verte por aquí hasta que termine la reunión». «Sí, señor». Recogí mis herramientas y caminé hacia el fondo del jardín, pero no lo suficientemente lejos como para no escuchar. «Ese viejo apesta a sudor barato», dijo Mariana con asco. «No entiendo por qué lo contrataste. Trabaja bien y cobra poco», respondió don Arturo. «¿Qué más quieres? Alguien que no parezca salido de un basurero». Risas. Varias personas rieron. Rodrigo estaba ahí. Lo sé porque escuché su voz después. «No seas cruel, amor. El pobre hombre hace lo que puede. Pobre hombre. El pobre hombre que te crió solo. El pobre hombre que vendió todo para pagar tu universidad. El pobre hombre cuya esposa murió trabajando para que tú tuvieras futuro. Ese pobre hombre». Apreté las tijeras de podar hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El tercer insulto fue el que rompió algo dentro de mí. Un domingo por la mañana llegué temprano porque había tormenta la noche anterior y necesitaba revisar los daños. Algunas macetas se habían volteado, ramas rotas por todos lados. Estaba recogiendo los escombros cuando Rodrigo salió a correr. Llevaba ropa deportiva cara y audífonos inalámbricos. Corrió por el sendero del jardín, pasó junto a mí sin verme, dio 3 vueltas completas alrededor de la propiedad. En la tercera vuelta se detuvo para tomar agua de la fuente decorativa. Yo estaba a 5 metros, cargando ramas. Se volteó. Me vio directamente. «Oiga, jardinero», me llamó. Me acerqué despacio. «Sí, señor. ¿Puede limpiar esto más rápido? Vienen visitas esta tarde y mi suegro no quiere ver basura por ningún lado». «Estoy trabajando lo más rápido que puedo, señor». «Pues trabaje más rápido. Para eso le pagan». Me miró con impaciencia, con molestia, como se mira a un perro que no obedece bien. «¿Cuántos años tiene usted?», preguntó de repente. «72, señor». «Está muy viejo para este trabajo. Debería pensar en retirarse». Algo dentro de mí se quebró en ese momento. «Mi esposa murió trabajando para que mi hijo tuviera educación», dije con voz firme. «No puedo retirarme. Tengo deudas que pagar». Rodrigo me miró fijamente. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Miedo? Pero desapareció rápido. «Bueno, es su problema», dijo secamente. «Solo haga su trabajo». Se dio la vuelta y siguió corriendo. Me quedé parado ahí, con las ramas en las manos, viendo cómo mi hijo se alejaba. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a seguir soportando esto. No iba a seguir siendo invisible. No iba a permitir que me humillaran más. Tenía un arma, un documento viejo y amarillento que guardaba en mi casa. Un documento que podía destruir todo lo que Rodrigo había construido negándome. Y estaba listo para usarlo. Esa tarde fui a ver a un abogado. Un joven que había conocido años atrás cuando arreglaba los jardines de su madre. Le mostré las escrituras del terreno. «¿Esto es real?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Completamente». «Don José, ¿sabe lo que tiene aquí? Dígamelo usted». «Una fortuna. Este terreno vale...». Hizo cálculos rápidos.
Mínimo 500 millones de pesos, tal vez más. 500 millones de pesos. La sangre me zumbó en los oídos. ¿Y la mansión de los Beltrán? Está construida sobre este terreno. Si estos documentos son válidos, legalmente usted es el dueño. Sonreí por primera vez en semanas. ¿Qué tengo que hacer? Demandar. Presentar las escrituras ante un juez. Demostrar la cadena de propiedad. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año, pero si todo está en orden, ganará. Salí de esa oficina caminando diferente, más derecho, más firme. El jardinero humillado estaba a punto de convertirse en dueño de todo. Durante 3 semanas viví una doble vida. De día era José Herrera, el jardinero viejo y callado que podaba rosas y barría hojas, el hombre invisible que los Beltrán apenas notaban, el padre negado que soportaba insultos en silencio. De noche era otro José Herrera, uno que se reunía con abogados, uno que revisaba documentos antiguos bajo la luz débil de su casa, uno que planeaba la venganza más silenciosa y devastadora. El abogado, licenciado Ramírez, era meticuloso, joven pero inteligente, hambriento de un caso que podía hacerlo famoso. «Don José, necesitamos estar completamente seguros», me explicó una tarde en su oficina. «Vamos a investigar cada detalle de la cadena de propiedad. ¿Hay alguna posibilidad de que no sea válido?» «Siempre hay riesgos, pero estos documentos parecen legítimos. El sello notarial es real, las firmas están certificadas y lo más importante, nadie ha registrado una venta posterior del terreno». ¿Qué significa eso? Que legalmente el terreno sigue a su nombre. Los Beltrán construyeron sobre propiedad ajena sin saberlo. ¿Cómo es posible? Sucede más de lo que cree. Terrenos viejos, registros incompletos, notarías que desaparecen. En los años 70 las cosas eran menos rigurosas. Alguien vendió o cedió ese terreno irregularmente y los Beltrán compraron de buena fe. Pero la ley es clara. El dueño original prevalece. ¿Y qué pasará con ellos? Tendrán que devolver la propiedad o pagarle su valor completo. Estamos hablando de 500 millones de pesos, don José, tal vez más si contamos la mansión construida. 500 millones. La cifra seguía siendo irreal, imposible, como un sueño. Pero los papeles en mis manos eran muy reales. ¿Cuánto tiempo hasta que ellos se enteren?, pregunté. «Cuando presentemos la demanda ante el juez. Después se les notificará oficialmente. Tienen derecho a defenderse, por supuesto. Quiero estar presente cuando reciban la notificación». El licenciado Ramírez me miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué le importa tanto esto? No es solo por el dinero, ¿verdad?». Lo pensé un momento. «El dueño de esa mansión es el suegro de mi hijo que fingió no conocerme, mi hijo que se avergüenza de mí». El licenciado asintió despacio, entendiendo. «Superación», dijo en voz baja, «no solo económica, personal». «Exacto». Mientras tanto, en la mansión, la vida seguía su curso normal. Don Arturo me gritaba por cada imperfección. Mariana se quejaba de mi presencia. Rodrigo me trataba como mueble, pero yo sonreía por dentro. Cada insulto alimentaba mi determinación. Cada desprecio fortalecía mi venganza. Una tarde, mientras regaba las plantas del comedor, escuché una conversación que me heló la sangre. Don Arturo hablaba con Rodrigo en la terraza. «Hijo, necesito que revises los documentos de la propiedad», decía don Arturo. «Un abogado me contactó haciendo preguntas extrañas sobre el terreno». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de preguntas?», respondió Rodrigo. «Sobre los títulos originales. Quiere ver la cadena de compraventa desde los años 70. ¿Y tenemos esos documentos?». «Claro, compré esta propiedad en el 92. Todo legal. Pero me preocupa. ¿Para qué haría un abogado esas preguntas? Tal vez alguien quiere demandarlo.
No sería la primera vez que intentan extorsionar a gente con dinero. Por eso quiero que tú lo revises. Eres bueno con los contratos. Lo haré mañana mismo. Seguí regando. Mantuve la respiración calmada. No mostré ninguna reacción, pero por dentro temblaba. El proceso había comenzado. Esa noche llamé al licenciado Ramírez. ¿Saben algo? Don Arturo mencionó que un abogado hizo preguntas sobre el terreno. Era necesario. Estamos verificando la información en el registro público. No pueden saber que viene de usted todavía. ¿Cuánto falta para presentar la demanda? 1 semana, 2 máximo. Estamos preparando todo. Don José, ¿está seguro de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Bien, prepárese. Esto se va a poner feo. Los días siguientes fueron extraños. En la mansión se respiraba tensión. Don Arturo estaba más irritable que nunca. Rodrigo pasaba horas encerrado en el estudio revisando papeles. Mariana se quejaba constantemente. ¿Por qué está todo el mundo tan estresado?, preguntaba. Cosas de trabajo, respondía Rodrigo. Pero yo sabía la verdad. Estaban preocupados, asustados. Empezaban a sospechar que algo no estaba bien. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba las herramientas, Rodrigo salió al jardín. Venía directo hacia mí. «Jardinero», me llamó. «Sí, señor». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» 2 meses, señor. «¿Y antes dónde trabajaba?» «En varias casas del centro». Me miró con desconfianza, como si buscara algo en mi rostro. «¿Conoce a alguien llamado...?» Consultó un papel. «¿José Herrera?» Mi sangre se congeló. «Es un nombre común, señor». «¿Lo conoce o no? Hay muchos José Herrera en Monterrey. Este tiene 72 años. Trabajó como jardinero toda su vida. Tiene un hijo». Nos miramos fijamente. El aire entre nosotros era denso, pesado. «No conozco a nadie con esa descripción». Mentí. Rodrigo apretó la mandíbula. Sabía que mentía. Y yo sabía que él sabía. Pero ninguno dijo nada más. Se dio la vuelta y entró a la casa. Esa noche recibí la llamada del licenciado Ramírez. «Don José, está listo. Presentamos la demanda el lunes. Los Beltrán recibirán la notificación oficial el martes. Estaré ahí. ¿Está seguro? Puede ser doloroso. Necesito verlo». «Entiendo. Nos vemos el lunes a las 9. Colgué el teléfono. Me senté en la mesa de mi cocina. Miré la foto de Lucía que guardaba sobre el refrigerador. «Amor», le dije en voz baja, «nuestro hijo me negó, pero voy a demostrarle que un jardinero viejo también tiene dignidad. La venganza llegaría en 3 días». El lunes, a las 9 de la mañana, entré a la oficina del licenciado Ramírez vestido con mi mejor ropa, la misma que había usado para intentar entrar a la boda de Rodrigo. Limpia, planchada, digna. «Don José, tome asiento», me indicó el abogado. «Hoy presentamos oficialmente la demanda. Una vez que el juez la reciba, los Beltrán serán notificados en 24 horas. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa, documentos, pruebas, mapas, fotografías. «Esto es todo», dijo tocando la carpeta. «La cadena de propiedad está completa. Su abuelo heredó el terreno en 1943, su padre en 1968, usted en 1976. Nunca hubo una venta legal. Los Beltrán compraron de un intermediario que no tenía derecho a vender. ¿Y qué van a alegar ellos? Probablemente buena fe. Dirán que compraron legalmente y que no sabían del problema. Pero eso no cambia que el terreno es suyo. La ley protege al propietario original». «¿Cuánto vale exactamente?» Hicimos una evaluación completa. El terreno solo vale 200 millones de pesos. La mansión construida sobre él, otros 300 millones. En total, 500 millones de pesos. 500 millones. Más de lo que había imaginado. ¿Y tengo que seguir trabajando ahí mientras el juicio avanza? Legalmente sí. No pueden despedirlo sin causa justificada.
y sería mejor que mantuviera su posición. Demuestra que usted necesita el empleo, que no hace esto por avaricia, sino por justicia. Entiendo. Don José, una última pregunta. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Pudo haber hecho esto hace años. Me recosté en la silla. Pensé en mi respuesta. Porque nunca imaginé que ese terreno valdría algo. Era monte, piedras, nada. Cuando lo heredé, lo olvidé. La vida me llevó por otros caminos. Criar a mi hijo, cuidar a mi esposa, sobrevivir. Pero cuando vi que mi propio hijo se avergonzaba de mí, cuando me trató como basura, recordé que mi abuelo me dejó algo y decidí que era tiempo de reclamarlo. El licenciado Ramírez asintió. Superación, dijo. No solo recuperar lo que es suyo, recuperar su dignidad. Exacto. Firmé los documentos necesarios. El abogado los selló y así comenzó oficialmente la demanda más importante de mi vida. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. El martes llegué a la mansión como cualquier otro día. Saludé a las empleadas. Recibí instrucciones de don Arturo sobre qué flores reemplazar. Trabajé en silencio, pero todo el tiempo esperé. Esperé el momento. Y llegó a las 11 de la mañana. Yo estaba podando los arbustos del frente cuando un carro oficial se estacionó frente a la reja. Bajaron 2 hombres con portafolios, notificadores. Tocaron el timbre. La empleada abrió. Preguntaron por don Arturo Beltrán. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Don Arturo salió al vestíbulo. Los hombres le entregaron un sobre oficial. Señor Beltrán, queda usted notificado de una demanda civil. Tiene 30 días para responder. Don Arturo abrió el sobre. Leyó la primera página. Su rostro cambió de color. De rosado a blanco, a rojo intenso. ¿Qué es esto?, gritó. Una demanda por propiedad de terreno, señor. Esto es ridículo. Esta propiedad es mía. Compré todo legalmente. El demandante presenta documentos que dicen lo contrario. El juez decidirá. Don Arturo arrugó los papeles con furia. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a demandarme? Los notificadores no respondieron. Solo le entregaron otro sobre. La citación judicial. Buenos días. Se fueron. Don Arturo se quedó parado en el vestíbulo, temblando de rabia, leyendo los documentos. Después gritó: «¡Rodrigo, ven aquí inmediatamente!». Rodrigo bajó corriendo las escaleras. «¿Qué pasa, suegro? Lee esto». Le aventó los papeles. Rodrigo los tomó. Empezó a leer. Yo seguía podando, despacio, meticulosamente, pero escuchando cada palabra. «No puede ser», murmuró Rodrigo. «José Herrera, José Herrera», repitió el nombre 3 veces. «¿Lo conoces?», rugió don Arturo. Es un nombre común. Dice que tiene 72 años, que trabajó como jardinero toda su vida, el mismo perfil del que te pregunté la semana pasada». Rodrigo palideció. «Suegro, yo... es demasiada coincidencia». En ese momento Mariana apareció. «¿Por qué están gritando? Nos están demandando. Alguien dice que nuestra casa está construida en su terreno». «¿Qué? Eso es imposible. Lee los malditos papeles». Mariana leyó. Su expresión cambió. «José Herrera, como el jardinero». Silencio absoluto. Los 3 voltearon hacia la ventana, hacia donde yo estaba. Yo seguí podando, sin levantar la vista, como si no hubiera escuchado nada. «Tráiganlo», ordenó don Arturo. Una empleada salió corriendo. «Don José, el señor Beltrán lo llama». «Voy enseguida». Limpié mis tijeras, limpié mis manos, me quité el sombrero y caminé hacia el vestíbulo. Los 3 me esperaban. Don Arturo con los papeles en la mano, Mariana con expresión de horror, Rodrigo completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. «¿Usted es José Herrera?», preguntó don Arturo con voz peligrosa. «Sí, señor». «¿El mismo José Herrera que está demandándome?». «El mismo».
Don Arturo se puso morado. Usted, todo este tiempo trabajando en mi casa, espiándome. No espiaba a nadie, solo hacía mi trabajo. Lárguese, está despedido. No puede despedirme sin causa justificada. Lo dice el contrato que usted firmó. Mariana señaló a Rodrigo. Tú dijiste que no lo conocías. Cuando te pregunté por José Herrera dijiste que era solo un nombre común. Rodrigo no respondió. Me miraba con ojos llenos de pánico. Y entonces lo dije, lo que había estado esperando decir durante meses. Rodrigo, dile a tu esposa quién soy. Silencio. Rodrigo, insistí. Diles. Él abrió la boca, la cerró. Empezó a temblar. Él es... Soy tu padre, dije con voz firme y clara. Y tú fingiste no conocerme. Mariana gritó. Don Arturo dejó caer los papeles. Y Rodrigo se desmoronó frente a todos. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Mariana me miraba con la boca abierta, procesando lo imposible. Don Arturo parecía a punto de sufrir un infarto. Y Rodrigo, mi hijo, estaba derrumbándose como castillo de naipes. Tu padre, susurró Mariana. ¿Este es tu padre? Rodrigo no podía hablar. Solo asentía levemente, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿El padre que dijiste que había muerto? La voz de Mariana subía de volumen. El padre que supuestamente perdiste de niño. Yo nunca dije que estaba muerto, tartamudeó Rodrigo. Mentiste. Dejaste que todos creyéramos que eras huérfano. Mi padre te tuvo lástima. Yo te tuve lástima. Don Arturo encontró su voz llena de veneno. Así que toda tu historia era mentira. El joven esforzado que se levantó solo. El hijo que superó la pobreza sin ayuda. ¡Mentiras! Yo trabajé duro. Intentó defenderse Rodrigo. Con el dinero de tu padre, rugió don Arturo. Él pagó tu universidad mientras tú lo negabas. Me acerqué un paso. Todos retrocedieron excepto Rodrigo, que permanecía paralizado. Quiero que sepan algo, dije con voz calmada. No hago esto por dinero. Durante 72 años he vivido con muy poco y he sido feliz. Hago esto por dignidad. ¡Dignidad!, escupió don Arturo. Usted quiere robar mi casa. No puedo robar lo que ya es mío. Los documentos no mienten. Este terreno perteneció a mi abuelo, después a mi padre, después a mí. Ustedes construyeron sobre propiedad ajena. Eso no es culpa mía. Nosotros compramos de buena fe, gritó Mariana. Entonces demanden a quien les vendió. Yo solo reclamo lo que la ley dice que me pertenece. Don Arturo dio un paso amenazante hacia mí. Voy a destruirlo. Tengo los mejores abogados de México. Voy a dejarlo en la ruina. Inténtelo, dije sin temblar. Pero los papeles están en orden. La cadena de propiedad es clara. Y la ley está de mi lado. ¿Cuánto quiere? Don Arturo sacó su chequera. ¿Cuánto para que desaparezca esta demanda? ¿10 millones? ¿20? 500 millones, respondí. Eso es lo que vale esta propiedad. Ni un peso menos. Don Arturo palideció. Esa cantidad lo arruinaría. Mariana se volvió hacia Rodrigo con furia absoluta. Todo esto es tu culpa. Si hubieras sido honesto desde el principio, si no hubieras negado a tu propio padre. Yo solo quería... Rodrigo intentó hablar entre sollozos. Yo solo quería ser alguien. Eras alguien, le grité de repente, dejando salir todo el dolor acumulado. Eras mi hijo, eras todo lo que tu madre y yo teníamos. Le prometí en su lecho de muerte que te daría un futuro, y lo hice. Vendí todo, trabajé hasta que mi cuerpo se rompió, y tú me pagaste fingiéndote huérfano. Rodrigo cayó de rodillas, llorando como niño. Perdóname, papá, perdóname. No, dije con voz fría. No te perdono, no todavía. Primero vas a sentir lo que se siente perder todo. Me di la vuelta para irme. Don Arturo me bloqueó el paso. Si hace esto, destruirá a su propio hijo, perderá su trabajo, su reputación, todo.
Debió pensar en eso antes de tratarme como basura. «Es usted un monstruo», gritó Mariana. «¿Qué clase de padre destruye a su hijo?» Me detuve, me volví hacia ella. El tipo de padre que fue destruido primero. El tipo de padre que no fue invitado a la boda de su hijo. El tipo de padre que tuvo que fingir ser un extraño mientras su hijo lo presentaba como solo el jardinero. Mariana se calló. Caminé hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, me volví una última vez. Tienen 30 días para responder a la demanda. Después será el juez quien decida. Hasta entonces seguiré trabajando aquí, porque necesito el dinero y porque quiero verlos sufrir lo que yo sufrí. Salí de la mansión y por primera vez en meses me reí fuerte, me reí largo, me reí como loco. La empleada que me vio pasar me miró asustada, pero no me importó. Seguí riendo mientras caminaba por la calle, riendo mientras subía al camión, riendo mientras llegaba a mi casa, porque finalmente entendí algo. La venganza no es dulce, no es satisfactoria, no llena el vacío, pero la justicia sí. Esa noche, doña Clara tocó a mi puerta. «José, en todo el barrio hablan. ¿Es cierto? ¿De verdad eres dueño de la mansión Beltrán?» «Parece que sí, Clara». «¿Y qué vas a hacer?» Me serví un café, le ofrecí uno a ella, nos sentamos en la cocina como habíamos hecho cientos de veces. No lo sé todavía. Tal vez les quite todo, tal vez negocie, depende de ellos. ¿Y Rodrigo?» El nombre me dolió como siempre. Rodrigo tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. ¿Pero lo amas todavía? Pensé en esa pregunta, la pregunta más importante. Sí, admití, todavía lo amo, pero amar no significa permitir. Amar también es enseñar. Y voy a enseñarle que las acciones tienen precio. Doña Clara asintió sabiamente. Lucía estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees? Sí, porque finalmente dejaste de ser invisible. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Los meses siguientes fueron una batalla legal feroz. Los abogados de don Arturo intentaron todo. Cuestionaron la validez de los documentos. Buscaron errores en la cadena de propiedad. Ofrecieron acuerdos económicos cada vez más altos. Pero los papeles estaban en orden. La verdad estaba de mi lado. Y 6 meses después, el juez dictó sentencia. El terreno y todo lo construido sobre él pertenecía legalmente a José Herrera. Los Beltrán tenían 2 opciones: abandonar la propiedad o pagar su valor completo. No tenían 500 millones de pesos. Nadie tiene esa cantidad líquida. Tuvieron que vender, tuvieron que mudarse, tuvieron que empezar de nuevo. Y Rodrigo, mi hijo, perdió todo lo que había construido negándome. Pero 3 semanas después de la sentencia, tocó a mi puerta. Estaba delgado, ojeroso, destruido. «Papá», dijo con voz quebrada, «¿podemos hablar?» Lo miré desde el marco de la puerta. El hombre exitoso había desaparecido. En su lugar estaba el niño asustado que alguna vez fue. «Habla», dije secamente. «Lo siento, por todo. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. No merezco tu perdón, pero te lo pido». Nos miramos en silencio. «Entra», dije finalmente. Y comenzamos a reconstruir lo que él había roto. Porque eso hacen los padres. Perdonan, pero nunca olvidan. Así termina mi historia, amigos. La historia de un jardinero que recuperó su dignidad y 500 millones de pesos. Pero ¿saben qué? El dinero nunca fue lo importante. Lo importante fue dejar de ser invisible. Rodrigo y yo estamos reconstruyendo nuestra relación despacio, con dolor, pero con esperanza. Lucía me mira desde el cielo y sé que está orgullosa porque finalmente me puse de pie y recordé que yo también valgo. Ahora les pregunto, ¿alguna vez sus hijos los han hecho sentir menos por su condición económica? ¿Creen que hice bien en demandar o debí perdonar sin más?
Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan y compartan sus propias historias. Si este relato los tocó, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Compartan esta historia con alguien que necesite recordar que todos merecemos respeto, especialmente de quienes criamos con nuestras propias manos. Gracias por escucharme hasta el final.